Aquí comienza Haciendo Ambiente, un intercambio de prácticas y saberes sustentables, con Paula Ramírez y Camila Pérez. Continuamos en la mañana de Volver y por supuesto, como todos los martes, religiosamente a las 11 de la mañana tenemos la columna de Haciendo Ambiente con Paula Ramírez y Camila Pérez. Paula está aquí presente en el estudio. Buenos días, Paula. Buenos días, Anita. Buenos días a todos los que están acá en el estudio. Bueno, muy contenta siempre de estar con este espacio que ustedes nos brindan para hablar de ambiente. Bueno, perfecto. Y en esta ocasión tenemos una entrevista preparada. De hecho, ya tenemos en línea a Agustina Carra. Contanos cuál es el tema que nuclea la entrevista. Bueno, Agustina Carra es especialista en comunicación de riesgo de desastres y es integrante del Instituto Interamericano para la Reducción del Riesgo de Desastres. Y me llamó la atención que esta semana pudiéramos hablar sobre el tema de los desastres naturales, porque salió una nota en La Nación este fin de semana a propósito de esto del Dana que pasó acá, que pasó en España, pero que esta posibilidad de que también se dé en Argentina, y en realidad nosotros ya tenemos un antecedente que fue la inundación del 2013, que es un fenómeno muy parecido a lo que pasó en Valencia, así que la invité a Agustina porque, bueno, que podamos hablar con ella acerca de este tema de los desastres, que por ahí en la prensa se hablan de los desastres naturales, de la incidencia del cambio climático también en todas estas cosas, y bueno, charlar un poquito con ella, que es especialista en esos temas. Y la tenemos en línea para poder hablar. Buenos días, Agustina, ¿nos estás escuchando? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Aquí estamos Ana Francese, es un alto equipo, Silvia Barlerga, Malén Ruiz y la encargada de la columna, Paula Ramírez. Un gusto a todas. Bueno, Agustina, gracias por aceptar nuestra invitación. Como para que los oyentes entren un poquito en el tema, ¿nos podrás explicar, así como lo sabes hacer muy didácticamente, qué significó, qué fue esto del Dana y estas posibilidades de que se den acá también en Argentina? A ver, primero, nada, aclarar que no soy meteoróloga y algunas cuestiones, digamos, nosotros no podemos andar dando, digamos, tanto detalles. Pero sí, lo que sucedió son sistemas de baja presión que comienzan como a encontrarse en Argentina. Lo voy a llevar a lo que nos pasa acá cotidianamente. ¿Cuántas veces escuchamos acá que se genera un ciclón extratropical o una ciclogénesis? Y todos entramos como que de golpe va a haber un ciclón. Bueno, son sistemas de baja presión que obviamente en España fue, en este caso, mucho más profunda. Se dieron las condiciones para que se acumulara muchísima precipitación estacionada y se generara lo que sucedió. Acá en Argentina lo que solemos tener son, y depende de la época del año, son sistemas de baja presión, pero bueno, que generan como tormentas fuertes y localizadas. La realidad es que estas tormentas cada vez se van a ir siendo, o sea, es normal que cada vez tengamos tormentas más fuertes porque esto es producto prácticamente del cambio climático. A ver, esta semana, y vamos, ahora por ejemplo acá en La Plata está bastante fresco, empieza a subir la temperatura y cuando para el viernes sábado se esperan 32, 33 grados y el domingo ya se nos esperan lluvias otra vez y lo más probable es que esos cambios de frente que se empiecen a dar nos generen tormentas localizadas y más fuertes. Y así es cómo se van a ir dando, porque justamente como consecuencia del cambio climático es que se exacerben las tormentas, o sea, todos los fenómenos naturales. Y esto también, que vos hablabas hace un rato cuando empezabas la nota, Pau, desastres naturales. Los desastres justamente no son naturales. Los fenómenos son naturales. Tenemos lluvias, tenemos incendios, tenemos distintos fenómenos y que se convierten en desastres cuando justamente se encuentran con el hombre, que el hombre o está mal ubicado o tampoco está preparado, ¿no? Que es de lo que trabajamos en la gestión de riesgo. El cambio climático lo podemos empezar a mitigar tomando algunas acciones, por supuesto, pero ya está acá y las consecuencias ya están presentes. Entonces, a eso nos tenemos que preparar sí o sí. Hoy, y lo hablaba la otra vez, hasta mandar un mail emite gases. Entonces, todo lo que hagamos va a generar justamente que se incremente el calentamiento global. Pero sí, lo que tenemos que empezar ahora es a prepararnos y a ver qué hacemos para mitigar el impacto de lo que va a suceder, que ya es un hecho.
Sí, y que lo hemos vivido. Yo hablaba de la inundación de La Plata de 2013 porque prácticamente fue una lluvia muy similar o se acercó, digamos, a esos extremos que ninguna obra hidráulica, ningún desagüe pluvial, ninguna ciudad tiene la capacidad de soportar esa cantidad de lluvia en ese corto tiempo. Si hoy pasa lo mismo, o sea, si bien hay obra, se hicieron muchísimas obras y demás, si hoy en cualquiera de esas ciudades donde llueve lo mismo que en el 2013, se vuelve a inundar, bajará más rápido, pero se va a volver a inundar porque nadie tiene obras que puedan contener semejante caudal de agua. Exacto, y eso que también es muy importante que nuestra audiencia lo pueda adoptar. Los desastres no son naturales y los fenómenos naturales van a seguir estando, y mientras nosotros, nuestros municipios, sigamos construyendo donde no tenemos que construir, no respetemos las riberas de las lagunas, de los arroyos, mientras las edificaciones no tengan ciertas condiciones, bueno, vamos a seguir aumentando nuestra vulnerabilidad a sufrir las consecuencias de estos fenómenos naturales. Pero también, digamos, que por suerte existen también, esto que vos decías, la forma de prepararnos. Algo fundamental son los sistemas de alerta temprana. Y creo que también un poco, viste que tienen que pasar estos fenómenos para que nosotros tomemos esta conciencia. Yo creo que a partir de lo que pasó en Bahía Blanca el año pasado, empezamos a estar un poco más atentos de las alertas del Sistema Meteorológico Nacional, que tienen una aplicación que cualquier persona la puede descargar y tenerla en su celular y estar atentos a lo que son estas alertas, que a veces se cumplen, generalmente se cumplen, a veces no. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de estos sistemas de alerta temprana, Agus? Primero que nos tenemos que educar en el alerta. Si después porque es muy común de escuchar decir, los del clima no la pegan, pero al final la dan una alerta y no pasa nada. Ajá. Es muy común escuchar que todos decimos, al final dijeron que iba a haber una alerta y no llovió nada. Como que uno de alguna manera termina descreyendo de las situaciones. Lo primero que tenemos que hacer es educarnos en la alerta. Si no pasó, mejor, pongámonos contentos, no pasó. Y si pasó, estamos preparados. Eso por un lado. Y por el otro, hay un tema también con las alertas tempranas. Nosotros en el servicio meteorológico contamos con el sistema de alerta temprana, que 72 horas antes ya se empiezan a ver si hay alerta amarilla, si puede haber alerta amarilla, naranjo o rojo, depende, digamos, el fenómeno que se presente. Ahora, si yo tengo una alerta amarilla, naranja o roja, pero del otro lado, o sea, el que la recibe, la sociedad, la persona de a pie, no hace nada, y la verdad que no hay sistema de alerta. O sea, si el sistema de alerta temprana no propone una acción o no genera una acción preventiva en la persona que lo recibe, y ya no tenemos alerta, o sea, es lo mismo que la nada de que no haber emitido. Entonces tenemos que trabajar en conjunto para generar justamente las acciones de concientización de que, bueno, ante una alerta naranja que te emite el servicio meteorológico, cuáles son las acciones que tiene que hacer y tiene que generar esta percepción del riesgo en la persona que está siendo alertada. Y eso, perdón, Agus, ¿cómo se haría? Eso ya es una responsabilidad, digamos, de los gobiernos locales en cada municipio. Primero es un poco de conciencia como sociedad, ¿no? Como todo. Si te dicen que tenés una alerta, primero vos tendrías que decir, bueno, yo no sé qué hacer, y empezar a interiorizarte. Segundo, la gestión del riesgo siempre empieza por lo local, porque es justamente el municipio el que sabe cuáles son los principales riesgos o amenazas en base al fenómeno meteorológico. Por ejemplo, si yo tengo una alerta de lluvia naranja, voy a saber qué zonas por ahí son las más inundables, lo va a saber el municipio, no lo va a saber ni la provincia ni la nación, porque los que están justamente en el lugar son los gobiernos locales. Entonces son ellos los que tienen que determinar las políticas de gestión de riesgo preventivas ante estas situaciones y comunicarlas a la sociedad. Nos ha pasado que muchos municipios nos han dicho, nosotros tenemos un plan de contingencia, bárbaro, ¿y la comunidad lo sabe? Es la pregunta. No, nunca lo comunicamos, entonces no tenés un plan de contingencia. Porque si la comunidad no lo sabe, o sea, tu plan de contingencia no sirve. Porque si tenés que decirle a la gente que se evacúe o se vaya a un punto de encuentro, vos le dijiste por dónde son las vías seguras que tiene que ir o a qué lugar tiene que ir. Bueno, eso no tiene que estar en el momento, eso tiene que estar ya comunicado desde antes. Esos planes tienen que estar comunicados desde antes, sabiendo que
si hay una alerta amarilla, si hay una alerta roja, una alerta naranja, cómo debe actuar la comunidad, dependiendo del lugar en el que vive, si vive cerca de un río, un arroyo, si trabajo con los bomberos para hacer una evacuación en seco cuando ya sé que los ríos están en crecidas, y Cuenca arriba, me comunico con el municipio que está arriba y veo que viene creciendo y me dice, sí, en media hora probablemente tengas la crecida vos. Bueno, ¿cómo me manejo con la gente que vive a la vera del río y si trabajo con bomberos y hago evacuaciones en seco? Bueno, hay muchísimas posibilidades, pero siempre y cuando el municipio o el gobierno local es el primer involucrado y haya obviamente concientización también a la sociedad, a la comunidad. En el caso, por ejemplo, de una alerta amarilla, ¿qué cuidados tendríamos que tener nosotros? ¿Cuál sería la recomendación básica para una alerta amarilla? Una alerta amarilla es una alerta baja. La recomendación es, como lo básico es, bueno, verifiquemos en nuestras casas cómo tenemos los desagües, los sumideros. Si tenemos una alerta de viento, saquemos cosas que puedan estar en balcones, como macetas que puedan caerse y provocar algún daño. El alerta amarillo es bajo. Pero nada, tomemos los recaudos como básicos necesarios para no exponernos nosotros ni lastimar a nadie, o que se nos pueda tapar, generar unas goteras en casa porque tenemos los desagües tapados y demás. Ahora, cuando ya la alerta es naranja o rojo, bueno, se recomienda por lo general, si no tenemos que salir a la calle, que no salgamos. Eso es como la principal recomendación, no nos expongamos. Y si ya vemos que empezamos a ver calles anegadas y demás, y quedémonos en el lugar seguro donde estemos. Esto que suele ocurrir comúnmente, que los colegios empiezan a llamar a los padres para que vengan a buscar a los chicos en el medio de una tormenta, y no lo hagamos. Los chicos en el establecimiento van a estar más seguros que en la calle, y ustedes, nosotros como padres, también nos ponemos en riesgo para ir a buscar a nuestros hijos. Entonces son estas pequeñas cosas son las que tenemos que empezar a tener en cuenta para no arriesgarnos, porque en el afán de desesperación de querer estar con nuestros hijos, porque es un instinto, claro, nos terminamos poniendo en riesgo. Nosotros como padres que salimos en el medio de la tormenta, con las calles anegadas, con inundaciones, vamos a buscar a los chicos y nos llevamos a los chicos y los exponemos también, y la verdad es que el agua en algún momento va a bajar, así que si suceden cosas así en el medio de la tormenta, no salgan, quédense. Los chicos en el establecimiento van a tener un lugar seguro, y nosotros, una vez que pasa la tormenta, ahí nos reencontraremos todos. Pero bueno, eso también son cuestiones que tenemos que trabajar políticas educativas, políticas en seguridad, son integralmente empezar a trabajar todas estas áreas. Agustina, te hago una pregunta. ¿Qué lectura haces vos de lo ocurrido en Valencia, no, como para que sirva un poco de modelo para pensar dónde estuvieron los errores, como para que haya tanta gente que haya sido afectada? Mira, obviamente no estoy en el lugar, todo lo que te puedo decir es de lo que estoy leyendo y obviamente informándome. La situación fue alertada medio a medias, por lo que entendí, porque hay como distintas versiones. También entiendo que hay gente que recibió la alerta y no le dio la magnitud que realmente iba a tener. Fallaron como varias cosas. También cuando se dio la alerta la gente no sabía qué hacer, entonces como que nada, todo no se supo qué hacer y la gente se quedó esperando a ver qué iba a pasar. Es esto de que si vos no tenés un accionar de la gente ante una alerta, vos no le dijiste nunca qué hacer, por más alerta roja que me des. Por ejemplo, yo te digo que ahora, hipotéticamente, donde están ustedes va a llover 300 milímetros en una hora, ¿y vos qué haces? Termino el programa y me voy a mi casa. Sí, no, completamente. O sea, lo que contás es re duro, porque me imagino, ¿no? Situación, familias que tienen que ir a buscar a sus hijos, hijas, y no poder encontrarte. O sea, eso es instintivo, tratar de Anita, encontrarte. Este año tuvimos alerta roja en Chascomús por lluvias, y lo recuerdo porque lo primero que hice fue ir por mi hija al jardín. Exacto. Justamente lo que no tendría que haber hecho, y yo un poco estoy informada, porque también, por ahí ponele, nosotros en Chascomús sabemos qué calles no hay que transitar cuando llueve, porque sabemos que de fija, calle Colombia, allá a la altura de la Orquesta Escuela, no pases pero por para ahí. ir a tu casa tiene que pasar sí o sí por ahí. Bueno, entonces, pero esto que dice Agustina es clave, porque es el tema de la comunicación del riesgo.
porque seguro que Chascomús tiene un plan de gestión del riesgo. A mí me llegan las alertas del Servicio Meteorológico Nacional a través del canal del municipio. Un poco te dan esas recomendaciones, pero bueno, tener como más difundido esto entre la comunidad para saber los cuidados que tenemos que tener, sabiendo que con esto que nos marca Agustina, de que el cambio climático hace que cada vez estos fenómenos sean más extremos, cada vez de repente tenemos lluvias torrenciales con granizo, etcétera, estamos más expuestos y expuestas, entonces tomar conciencia de eso, no desestimar estas alertas, por más allá que es, otra vez Servicio Meteorológico, me llegó la notificación al celular, estar como conscientes de esta percepción del riesgo que la tenemos en Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero por ejemplo, yo que vivo a 50 metros de la laguna, ¿qué tengo que hacer? ¿Subirme al techo? Porque claro, eso es una alternativa, de hecho salva vidas, subirse al techo. No sé, Agustina, ¿qué nos tienes para decir? Tenemos que, está pasando justo una ambulancia. Lo que tenemos que pensar es, bueno, esto de hacernos más resilientes y adaptarnos. Si yo vivo en un lugar donde puede ser inundable, bueno, sí, tengo que pensar que tengo que tener una planta alta para resguardarme en el caso que pueda suceder algo. O sea, buscar la forma de tener un lugar seguro siempre. Y esto, perdona, Agus, lo que ustedes recomiendan desde el IAR, de tener la mochila siempre en casa, ¿cómo es esto de la mochila para que también lo tengamos? La mochila acá se hizo muy conocida en su momento después de la inundación del 2013, pero la verdad que la mochila es tener siempre preparado un bolso, una mochila, cualquier, digamos, elemento de guardado con condiciones básicas que si tenemos que evacuar, sabemos que tenemos algo preparado, siempre agua para consumo, algún alimento, la documentación básica, eso de dónde guardamos siempre los documentos, porque si vos te tenés que evacuar de urgencia, agarrá tus documentos, pero no es eso de tengo el documento en un cajón o lo tengo en dónde lo tengo. Entonces, bueno, lo ideal siempre es tener los documentos guardados en alto, en un lugar que si entra el agua no se me van a mojar los documentos, en una cajonera, en un lugar que puedan estar en alto. Entonces, y todos juntos, cosa que si yo en algún momento me pasa que me dicen las autoridades tengo que evacuarme, perfecto, agarro mi mochila que ya está preparada con la muda de ropa, con lo que sea necesario, con el agua, con algo para comer, la documentación básica y ya puedo salir, no tengo que andar el celular y la computadora. Bueno, tenés que priorizar algo. No, pero esto que dice Agustina, yo la escuché a ella cuando en su momento planteaba esto, y nosotros en casa, toda esa documentación fundamental, importante, está muy bien embolsada, digamos, y en un sitio alto, porque no sabes, esto de tener una radio, si se puede, a pilas, guardadito, o sea, tener ese kit mínimo, básico, en el caso tuyo que estás tan expuesta ahí a 50 metros de la laguna, pero bueno, también uno ya reconoce un poco los lugares donde vive, tiene esa percepción, pero que tengamos ese análisis hecho, a ver en mi barrio, por dónde es que, hasta dónde más o menos llega el agua, cuál es la que siempre hasta dónde me puede llegar, se me ha llegado a meter agua a la casa, bueno, ya un poco por nuestra propia práctica de vivencia sabemos un poco cómo viene la situación de riesgo para cada uno. Y no solo pensarlo, a ver, pensémoslo en todos los fenómenos meteorológicos. Ahora estamos hablando de las lluvias torrenciales y demás, pero bueno, estamos ahora en un periodo de sequía y mucho calor. ¿Cómo nos vamos a preparar ante la ola de calor, ante la falta de agua? Entonces, siempre esto de tener agua almacenada para consumo, aguas, botellitas frisadas en el freezer porque se corta la luz y tengo que mantener el frío también de la heladera. Entonces, estas botellitas frisadas yo las pongo en la heladera y me sirven para mantener el frío de los alimentos por un rato. Buscar todos estos tips que nos ayuden a sobrepasar, porque lamentablemente este año nos van a esperar días de mucho calor, porque ya lo dijo el Servicio Meteorológico, que vamos a tener temperaturas superiores a lo normal y precipitaciones menores también a lo normal. Entonces, nos tenemos que preparar para esta situación, y cuando tenemos olas de calor, lo primero que se corta es la luz. Sí. Y muchas veces se nos corta la luz, se nos corta el agua, porque muchas impulsiones, bombas y demás, trabajan con el tema de la energía. Bueno, empecemos a pensar en eso, que vamos a tener que tener agua almacenada, que cómo contrarrestamos los efectos de la luz, seamos solidarios también con el recurso, ¿no? Porque no utilicemos el recurso de más cuando lo tenemos, porque también al de al lado le estamos sacando un poco el agua, cuando va a ser un año probablemente donde la demanda del recurso hídrico sea mucho mayor por el tema del calor.
Claro, lo de las napas, por ejemplo, llenar la pileta con agua de la napa, cambiarla todos los días. Acá nos ha pasado en Chascomús, ya lo hemos sentido. Tenemos muchos suministro de agua a partir de agua de pozo. No te sale agua porque justamente el pozo ya no da más. Sí, por eso entonces hablamos de la lluvia como porque ahora, bueno, lo que sucedió en España fue la lluvia, pero en realidad el calor también mata gente, ¿no? Claro. O sea, de la misma manera que se muere gente por inundaciones, se mueren por olas de calor, por incendios forestales. Realmente son todos los fenómenos naturales los que nos afectan. Obviamente que cada región va a tener una amenaza más fuerte, pero la verdad que si pensando en la altura que estamos en noviembre, bueno, pensemos en lo que más se nos viene. Vamos a tener calor, vamos a tener probablemente problemas con el tema de agua, electricidad y alguna tormenta recurrente fuerte también, producto de estos cambios de clima, de estos calores fuertes, que se tiene un sistema o un frente frío, se provocan justamente estas tormentas fuertes. Bueno, se habla de sistema multiamenaza, ¿no? De sistemas de alerta temprana multiamenaza, porque se empiezan a congeniar y dar todos los fenómenos juntos. Agustina, clarísima, espectacular toda la información que nos traes. Da miedito, hay que decirlo, ¿no? O sea, da miedito en el sentido que estamos como transitando estas etapas de estos fenómenos que bueno, que generan pérdidas materiales, humanas. En nuestra región, en los vientos, que nos salió en la conversación, pero sí, es uno de los temas que más afectan nuestra zona. Claro. Así que bueno, nada, tomar conciencia, cuidarse. Te agradecemos muchísimo por la información. Ya estamos en momento de pasar a otros temas informativos, pero muy muy clara, y te agradecemos mucho. Y pidamos, muchas gracias, y una cosa para cerrar, pidámosle a los gobiernos locales, al municipio, que nos informen qué es lo que podemos hacer o no hacer para que estemos todos mucho mejor resguardados ante cualquier evento. Perfecto, Agustina, millón de gracias. Muchas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Bueno, seguimos aquí en La Mañana de Volver. Re interesante este tema, realmente buenísimo, súper clara, Agustina también. Gracias, Paula, por esta columna hermosa que haces todos los martes. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo martes.